Si el mundo torático tuviera un punto de ignición antropológico, un verso que al encenderse hiciera arder de significado todo lo humano, sería ese instante de Bereshit donde el Creador declara que el ser humano es Betselem Elohim, hecho a imagen divina. Porque aquí no se está narrando un origen biológico, se está instalando una ontología moral. El ser humano no es un accidente de la materia, sino un portador de dignidad objetiva, un sujeto ante el cual la realidad misma debe comportarse con reverencia. Y esta afirmación, justamente por aparecer antes de Israel como nación y antes de la entrega de la Torá en el Har Sinaí, se convierte en la base ética universal. No depende de cultura, no depende del idioma, ni de ninguna clase, ni de la simpatía que me provoque el otro. Depende de lo que el otro es por decreto del Creador. ¿Se dan cuenta de lo radical que es esto? No se trata de me cae bien, por eso lo respeto. Se trata de es imagen divina, por eso lo respeto incluso cuando me cuesta respetarlo. La Torá introduce el tselem, la imagen, con una forma lingüística que ya es filosofía. Naase Adam, hagamos al humano. Nuestros jajamim leyeron ahí no una pluralidad de deidades, sino un modelo de humildad. El Rey de Reyes se expresa como si consultara, para enseñarte que incluso quien tiene el máximo poder absoluto no debe actuar con soberbia ni orgullo. Rashi nos dice acerca de Bereshit capítulo 1:26 que esa pedagogía, el lenguaje anavá, que significa humildad, nos está enseñando para que los grandes consulten a los pequeños. ¿Y qué implica esto éticamente? Que el Tselem Elohim no es solo una marca en el ser humano, es un llamado a imitar a Hashem mediante la conducta. Mahu Rahum Af Atarahum. Como Él es compasivo, tú sé compasivo, se nos dice. Este es un principio que la Gemara enseña en varios lugares como eje de la imitación de lo divino. O sea, el Tselem no se contempla, se debe encarnar. Pero ¿qué significa exactamente Tselem Elohim? Si lo imaginamos como una forma física, vamos a caer en un error, porque Hashem no tiene corporeidad. El Rambam Maimónides es tajante en el Moreh Nebuchim. Cuando el Tanaj habla de Tselem, apunta a la dimensión intelectual del humano, a su capacidad de sehel, de intelección y de discernimiento, no a un parecido material. En su lenguaje, el Tselem es la facultad por la cual el ser humano conoce verdades, elige, discierne, ordena y se responsabiliza. No es ser fuerte, ni ser bonito, ni ser dominante. El Tselem Elohim es la posibilidad de vivir bajo la verdad. Y aquí aparece un punto psicológico de altísimo voltaje. Si el Tselem es razón y elección, entonces la degradación ética no es solo pecado, es autodestrucción del propio diseño original. El ser humano peca no porque desobedece una regla, sino porque se desfigura a sí mismo. El mal visto así no es rebeldía cool, moderna, sino amputación interior misma. Sin embargo, la tradición no se queda en una sola capa. El Maharal de Praga, en obras como en Netivot Oilam y Tiferet Yisrael, construye que el Tselem es la estructura de lo humano como ser orientado hacia un propósito, la forma que permite que el alma gobierne al cuerpo en dirección al bien. En esa lectura, el Tselem es la arquitectura de la elevación. El humano puede dominar su impulso no porque sea angelical, sino porque su forma incluye trascendencia. La Mishnah lo formula con una belleza quirúrgica.
Haviv Adam Shenivra Betselem. Amado es el humano, pues fue creado a imagen. En el Pirkei Avot 3:14 se nos dice esto. ¿Y qué nos enseña? Que la dignidad humana es anterior a la moralidad del individuo. Incluso el que falla no pierde su estatus ontológico, aunque sí obscurece su luz. Por eso la Torá puede exigir justicia sin deshumanizar. Castiga el acto, pero no niega el valor de la persona como portadora de Tselem. Es un equilibrio finísimo que el mundo moderno suele romper. O absuelve todo en nombre de la dignidad, entre comillas, o aplasta la dignidad en nombre del castigo. La Torá sostiene ambas, dignidad inviolable y responsabilidad inexorable. La Gemara, Masejet Sanedrín 37a, lleva esto a una ética universal directa. Quien destruye una vida es como si destruyera un mundo. Y quien salva una vida es como si salvara un mundo. No es simplemente una metáfora sentimental, es antropología torática. ¿Por qué un mundo? Porque cada humano concentra historia, descendencia, ascendencia, potencial y sobre todo el sello del Creador. Matar no es solo quitar aire a alguien, es profanar un reflejo de lo alto. Y nota la consecuencia social, querido alumno. Si cada persona es un Olam Malé, es decir, un mundo completo, entonces no existe persona desechable. Tampoco existe el daño colateral cómodo, ni minoría sacrificable por el bien de la mayoría. La Torá no permite que la utilidad se convierta en un ídolo. Y aquí nace la base ética universal. El ser humano tiene un valor que no se puede medir en números. Y hablamos del ser humano, sea judío o no. Todos, absolutamente todos, tienen un valor especial intrínseco. Bereshit capítulo 1 y capítulo 2 refuerza esta visión no solo con la frase Tselem Elohim, sino con la estructura del relato. El humano aparece como culminación del orden, del ceder, de la creación. Recibe una misión y un marco legal. Se lo dice, Vaiten, es decir, y dio, y Vayetzaf, y ordenó. Estos verbos que señalan que el humano no solo existe, sino que es el encargado. ¿El encargado de qué? Se le confió Radá, es decir, dominio sobre la creación. Pero ese dominio, leído por los Mefarshim, no es licencia de depredación, sino responsabilidad de administración. Es decir, somos administradores de lo creado. El Soforno, al comentar la función humana, suele enfatizar la singularidad del humano como ser capaz de conocer a su Creador y dirigir su vida hacia Él. Por eso su dominio, entre comillas, no es tiranía, es liderazgo moral. Dicho con crudeza, si el humano usa su poder para violentar, traiciona el Tselem, su propio Tselem. Pero si usa su poder para ordenar y beneficiar, estará revelando su Tselem. Ahora aquí vamos a entrar a una dimensión más profunda. Utilizaremos el hasidismo y la Kabbalah, los cuales no compiten con el Rambam, sino que hablan desde otro registro. El Tselem no es solo mente, es también un lebush. ¿Y qué es un lebush? Una vestidura espiritual, una configuración por la cual el alma puede residir en un cuerpo y operar en el mundo sin romperlo. El Zohar habla del humano como un microcosmos, donde lo superior se espeja en lo inferior, no para divinizar al hombre, sino para responsabilizarlo. Si eres espejo, todo lo que haces importa al doble. El Arizal, en el lenguaje de Partzufim, que Partzufim significa configuraciones espirituales, nos enseña que el humano participa del orden de la Sefirot. Ya veíamos en la clase pasada que Sefirot son emanaciones o atributos, y por eso su conducta afecta la armonía entre Gesed, la bondad expansiva, y Geburá, el rigor.
pero también Tiferet, la armonía y el equilibrio. ¿Qué significa eso en la práctica, sin ahogarnos en tecnicismos y conceptos cabalistas? Significa que la ética no es un acuerdo social arbitrario, es una sintonía con la estructura real del ser. Cuando el humano se vuelve cruel, introduce din. ¿Qué es din? Juicio. Y juicio sin rajamim. ¿Qué es rajamim? Misericordia. Es decir, introduce juicio sin misericordia y el mundo entonces se endurece. Cuando actúa con verdad y compasión, el mundo se vuelve más habitable. El Ramak formula en su enseñanza de imitar a Hashem que el humano debe lehitdameh. ¿Qué significa? Asemejarse a Hashem, es decir, a las cualidades divinas. De ahí deriva una ética de carácter. No basta el acto aislado. Hay que formar una personalidad que sea recipiente digno del bien. Y aquí aparece la psicología profunda que nos dice, si el humano es Betzelem Elohim, entonces la vergüenza más grande no es que me vean haciendo algo malo, sino que me desmientan. El pecado se vuelve una autocontradicción. Vivir como una bestia cuando fui diseñado para una conciencia debe ser lo peor. La Hasidut lo diría con otro filo. El Nefesh HaBehamit, que es el alma animal, busca placer y la supervivencia. Pero la Nefesh HaElokit, el alma divina, va a buscar sentido y debeikut, adhesión a Hashem. El campo de batalla no es solo moral, es identitario. Por eso el trabajo espiritual no consiste únicamente en portarnos bien, sino en alinear capas internas, pensamiento, emoción y acción. Cuando la Torá dice, Vaipach be'apav nishmat haim, que significa sopló en sus narices aliento de vida, nuestros jajamim ven más que una simple respiración. Ven una neshama, un alma, como capacidad de hablar, elegir, construir un mundo interior. El Targum Onkelos traduce el humano como le ruach memalelá. ¿Qué es esto? Un espíritu hablante. Y ahí hay una ética universal escondida. El habla crea realidades. Por eso la mentira, la humillación, las groserías y el discurso de odio no son solo palabras, sino violencia metafísica contra el selem del otro, de la otra persona, de la cual se habla en contra. Hablar es un poder sagrado y degradarlo es profanar el sello divino. En Bereshit capítulo 2 se añade otro fundamento universal. El ser humano es creado en relación. Lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno que el humano esté solo. Antes de cualquier código, la Torá declara que el aislamiento no es ideal. Y esto es ético. La moral nace donde el otro existe de verdad para mí. Si el otro es un mero objeto, no hay ética. Hay un simple uso de las personas. La Torá inaugura la ética universal poniendo al humano frente a un otro, que no puede ser reducido a un instrumento porque también porta un Tselem Elohim. De ahí emana un principio conductual poderoso. Todo pecado grave, al final, es un tipo de reducción. Reduzco al otro a un placer o reduzco a los demás a una amenaza o a un recurso o a un simple número. La santidad torática es todo lo contrario. Elevo al otro a panim, a rostro, a presencia, a una persona irreductible. Y si alguien se lo pregunta, entonces el Tselem Elohim ¿me hace perfecto? La respuesta es no. Te hace responsable. Te da una altura potencial, no una garantía. Por eso el Tanaj no teme mostrar la fragilidad humana inmediatamente. Bereshit capítulo 2 al 3. Prepara el escenario de la elección.
Bereshit capítulo 4 muestra la tragedia cuando el Tselem se oscureció. Y aquí, en Bereshit capítulo 1 al 2, donde encontramos que se habla del Tselem Elohim, el mensaje es más sobrio que romántico. El humano fue creado con grandeza, pero también con límites. Se le da Gan Eden, jardín de deleite, y se le da Etz Hadaat, árbol del conocimiento, como frontera. ¿Pero por qué frontera? Porque sin frontera, sin límite, no hay libertad, solo hay impulsos. La frontera crea el espacio donde la elección se vuelve real. En términos filosóficos, la Torá funda la ética universal al afirmar que existe un bien objetivo y que lo humano puede elegir alinearse con él o contra él. En términos psicológicos, la Torá fundó la madurez al declarar que el deseo no es el rey. El deseo es la energía que debe ser gobernada y canalizada en el bien. Incluso desde una mirada más esotérica, pero con cautela y sin inventar lo que no podemos demostrar, textos como el Sefer Raziel Hamalach y tradiciones midráshicas atribuidas a círculos antiguos suelen presentar al ser humano como portador de un orden de nombres, un orden de letras y de correspondencias, es decir, como una criatura cuyo interior está tejido con sentido. Esa literatura, leída sanamente, sin inventar cuestiones ni asumirla como textos mágicos, no nos está invitando a una superstición, sino a una reverencia. Si eres tejido de sentido, no te trates como una basura y no trates al otro como un desecho, porque lo universal no es una religión, es una imagen divina que precede a toda cultura. Y aquí se entiende por qué el pacto de los Benei Noyaj más adelante no puede ser un simple contrato social. ¿Por qué? Porque descansa sobre esta ontología ya plantada en Bereshit capítulo 1 al capítulo 2, donde se dicta que el ser humano fue creado Betselem Elohim. Al final, este Tselem Elohim no es un concepto para colgar en la pared. Bueno, ya sé que estoy hecho, Tselem Elohim, qué bueno, se acabó. No, es un espejo para que a partir de hoy, querido alumno, querida alumna, te mires cuando nadie te ve y te preguntes, ¿mi conducta hace visible lo divino o está esta conducta, esta parnaferlaria, esta palabrería está eclipsando lo divino? Si la respuesta te duele, ¡qué bendición! Baruch Hashem. El dolor correcto es señal de que la imagen aún respira y puedes hacer teshuvá. Porque el mundo no necesita más opiniones. Lo que necesita es más humanos que recuerden quiénes son en realidad cuando la tentación los invita a olvidar. Y quizá esa sea la revolución más silenciosa y más poderosa que existe. Caminar por la vida como si cada rostro fuera un santuario, cada palabra una llave, cada decisión una firma en el pacto invisible de que Bereshit escribió sobre nuestra especie. Antes de que existieran banderas, antes de que existieran credos, religiones e ideologías, incluso antes de que existiera la excusa de así soy yo.